En la siguiente red hay que calcular la potencia compleja en cada rama. Es un circuito que tiene una fuente de tensión y 3 ramas de impedancias. En este caso, la rama 1, la rama 2 y la rama 3. Este circuito se resuelve por el método de mallas. Recordemos nuevamente que la potencia compleja es igual a la corriente, la magnitud de la corriente al cuadrado, por el conjugado de la impedancia. Conocemos las impedancias que están en este circuito, pero no conocemos las corrientes en cada rama. Aquí tenemos la corriente en la rama 1, la corriente en la rama 2 y la corriente en la rama 3. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es obtener estas corrientes en cada rama. Entonces, observamos también que tenemos dos mallas, J1 y J2. Vamos a relacionar esas corrientes con las mallas. Es decir, la corriente 1 va a ser igual a la corriente en la malla 1. La corriente en la impedancia 2 va a ser igual a la diferencia de J1 menos J2. Y la corriente en la impedancia 3 va a ser igual a J2. Por lo tanto, tenemos que obtener las corrientes circulantes de malla, J1 y J2. Empezando por el método de mallas, planteamos el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones nos dice que la impedancia Z11, que es esta, igual a 4 más 8 más 6J. No hay acoplamientos, por lo tanto solamente queda el primer término. La impedancia mutua de mallas Z12 o Z21, que sería esta y esta, es igual al primer término que nos da 8 y 6J. Sería negativo porque J1 va hacia abajo y J2 iría hacia arriba, entonces sería negativo. Aquí está el negativo y aquí está el otro negativo. Para Z21 y Z12 y Z21. Z22, la impedancia propia de la malla 2, solamente tenemos el primer término, que sería la suma de las impedancias de donde circula la malla 2, 10 más 8 y 6 menos 8J. Y nos queda de esta manera. En la primera ecuación se iguala con 50 porque 50 está en la trayectoria de la malla 1, es decir, los 50 volts, y en la trayectoria de la malla 2 no hay tensión, entonces es 0. Vamos a resolver entonces este sistema de ecuaciones para J1 y para J2. La matriz de impedancias nos queda de esta manera. Z11, Z12, Z21 y Z22. Se resuelve y este es el resultado. Y entonces resolviendo para J1, ¿sí?, nos queda que J1 es igual a 4.51 amperes con un ángulo de menos 2.91 grados. Y J2 es igual a 2.49 amperes con un ángulo de 40.29 grados. Ya tenemos las corrientes de las mallas. Ahora vamos a obtener la potencia compleja en la rama 1. Observamos que solamente es un resistor. Y nos queda de esta manera. La potencia compleja en la rama 1 sería la corriente 1, que es J1. Ya lo habíamos planteado aquí, ¿sí? Y por lo tanto, la magnitud de esta corriente se eleva al cuadrado, que sería 4.51 al cuadrado, nos da este valor, multiplicado por el conjugado de la impedancia. Sin embargo, no tenemos la parte reactiva, solamente la parte real. Por lo tanto, solamente por 4, y nos da que la potencia compleja 1 es igual a 81.36 watts, porque es una sola componente. Para la potencia en la rama 2, observamos que es un inductor 8 más 6J. O sea, su conjugado sería 8 menos 6J. Y la corriente en la rama 2 sería la diferencia de J1 menos J2. Aquí tenemos J1 menos J2 y la corriente es 3.2.
recuerden que se utiliza la magnitud elevada al cuadrado, que es este valor, y el conjugado 8 menos 6j. Se hacen operaciones y nos quedan las dos componentes, de las cuales 81.92 son watts, la potencia activa 2, y la potencia reactiva 2 es la parte imaginaria, 61.44 volts amperes reactivos. El factor de potencia, recordemos que es el coseno. En este caso, para la rama 2 sí lo hay, puesto que hay una parte reactiva, es el coseno de teta, y recuerden que es la potencia activa, en este caso de la rama 2, entre la potencia aparente de la rama 2. ¿Sí? También recordemos que en esta rama 2 es un inductor, por lo tanto, el triángulo de potencias queda hacia abajo. Es potencia activa 2 y potencia reactiva 2. Esta sería la potencia aparente con su respectivo ángulo. Y es de atraso. Entonces la potencia activa 2 vale 81.92 y la potencia aparente 2 se obtiene elevando potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado, y la raíz de esa suma me da la potencia aparente 2. Para la potencia en la rama 3 sería la corriente 3, que sería igual a J2, es decir, este valor, por el conjugado, que es 10 más 8J. Entonces, la magnitud, ¿sí?, de la corriente, aquí ya está elevado al cuadrado, 2.49, por el conjugado de la impedancia, que es 10 más 8J. Haciendo operaciones nos da que la potencia activa en la rama 3 son 62 watts y la potencia reactiva en la rama 3 son 49.6 volts amperes reactivos. Varas. El factor de potencia, 0.78, de adelanto. Visualmente sabemos que es un capacitor, observamos, ¿no?, que es positivo. Y el factor de potencia sería la potencia activa, 3, 62 watts, entre la potencia aparente, que sería la suma de la potencia activa 3, 62 watts al cuadrado, más 49.6 al cuadrado, y la raíz de esa suma. Y nos daría que el factor de potencia vale 0.78.